noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación, vamos a hablar acerca de lo que son las guías de Tokio 2018 sobre el manejo de la colecistitis aguda. Debemos tener en cuenta que esta guía, pues, es en sí una actualización, primero un consenso que se ha venido realizando durante varios años, teniendo como antecedentes la TG07, que es del 2007, y la TG13, que es respectivamente del año 2013. Esto pues es un consenso en el cual varios profesionales médicos y científicos realizan lo que es una investigación y en base a distintos estudios que se van realizando a lo largo de los años, pues llegan a ciertas conclusiones que permiten establecer un mejor manejo, un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento pues de esta patología. Tenemos pues en sí estas guías de Tokio se basan en, bueno, discuten distintos aspectos, como ya dije, el diagnóstico, el manejo, el tipo de tratamiento que se tiene que llevar en este tipo de pacientes con colecistitis aguda e incluso los criterios de severidad y qué se puede esperar en cada uno de los grados que los clasifican en tres. Tenemos como primera pregunta en estas guías de Tokio si es que se recomienda utilizar lo que son los criterios diagnósticos de colecistitis aguda del TG13 como criterios diagnósticos en el TG18. Estos pues sí, durante los estudios o base a todo lo que han realizado, han logrado concluir que estos criterios del TG13 tienen una alta sensibilidad y asimismo una alta especificidad. Dicen que pues la precisión diagnóstica va a oscilar entre el 94% y lo que es el 60% de los criterios del TG13. Por lo tanto, pues llega a recomendar el uso de estos mismos criterios para lograr realizar un buen diagnóstico. ¿Cuáles son estos criterios en sí? Digamos, son tres principalmente, A, B y C. Lo que es A son en caso de que se observen signos de inflamación, es decir, el signo de Murphy, lo que es masa, la presencia de una masa, dolor, o que exista pues el paciente ante la palpación que responda con una cierta defensa a nivel del hipocondrio derecho, que también existan signos de inflamación sistémica, como por ejemplo fiebre, un PCR elevado, un recuento elevado de glóbulos blancos, y también que lo que son los criterios de imagen. Pero estos criterios de imagen pues van a ser principalmente dependiendo del lugar donde nos encontremos y los recursos que dispongamos, podemos hacer uso de un eco, de una tomografía computarizada e incluso de una resonancia magnética, recomendando esta guía pues como su primer uso, el uso del eco. Del eco. Respecto a lo que son los signos ecográficos, o lo que son los hallazgos imagenológicos, tenemos que se sospecha de una colecistitis aguda cuando existe un aumento del diámetro mayor 4 centímetros y de la longitud de la vesícula mayor a 8 centímetros, que existe un engrosamiento de la pared mayor a 3 centímetros, la presencia de edema perivesicular, que se observe también asimismo en el eco un lito enclavado a nivel de lo que es el bacinete y un Murphy. Pero debemos de tener en cuenta que estos criterios de TG13 nos van a permitir de determinar que nosotros vamos a sospechar de que existe una colecistitis aguda cuando se cumple un ítem de A más un ítem de B, y vamos ya a determinar un diagnóstico definitivo de colecistitis aguda cuando hay la presencia de un ítem de A más uno de B, más la confirmación de lo que es el examen de imagen. Respecto a la segunda pregunta, de que si es que es útil la medición de la procalcitonina, estos pues han determinado en un metaanálisis que realizaron para la guía del 2018 de Tokio, que no es útil o no permite una distinción en sí muy específica entre la presencia de sepsis y no sepsis, por lo que ellos han determinado que esta no permite evaluar lo que es el valor en lo que es la gravedad de la colecistitis aguda. Tenemos que tener en cuenta que esta procalcitonina pues es un polipéptido sérico que se va a elevar lo que es como respuesta a una infección bacteriana sistémica grave. Tenemos también como otra pregunta de esta guía de Tokio, que si es que recomienda la ecografía para el diagnóstico de colecistitis aguda. Esta pues sí la recomienda en sí, pero dice que existe un mejor estudio que es la gammagrafía hepatobiliar. Sin embargo,
por la dificultad e incluso hasta por los costos que representa, establece que la ecografía o el ultrasonido es el mejor, claro, es el mejor método de estudio también asimismo por su baja invasividad, por su facilidad de uso y también la relación costo-efectividad. Otra de las preguntas que plantea lo que es esta guía de Tokio es que si es útil la ecografía Doppler para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Bueno, en lo que es en base a las investigaciones han determinado que no existe principalmente una mejoría al hacer uso de la ecografía Doppler. No han determinado que se puede visualizar o tratar de identificar mejor lo que es alguna alteración que puede haber sido causada por esta patología y que asimismo esta ecografía Doppler se ve afectada por ciertos factores, como por ejemplo el rendimiento del dispositivo y lo que es el tipo del cuerpo del paciente. El único beneficio que decía que presentaba esta ecografía Doppler era que pues permitía o era bastante útil para determinar si existe pues adherencias a la vesícula biliar. Respecto a la otra pregunta de la guía de Tokio, era que si es que la colangiopancreatografía por resonancia magnética es útil para el diagnóstico de colecistitis aguda. Decía que sí es útil y que en sí pero que recomendaba igual, como ya manifesté antes, que el eco tendría que ser el método diagnóstico digamos, prioritario o el cual se debería recomendar. Sin embargo, que lo que permite esta colangiopatografía por resonancia magnética es en caso de que no se vea lo que es algún diagnóstico en el eco. Entonces dice que ahí sí hacía o recomendaba lo que se haga uso de este método, de lo que es la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Incluso llegaba a manifestar en esta guía pues que tenía un 85% de sensibilidad y una especificidad del 81% para colecistitis aguda. Otra pregunta también decía que si es que, bueno, si recomienda utilizar la clasificación para lo que es de gravedad del TG13 de la colecistitis aguda como clasificación de gravedad para lo que es la actualización ya de esta guía, de la TG18. Aquí pues lo que nos sostenía es que la colecistitis aguda de grado 3 en la TG13 se le iba a definir como una colecistitis que se iba a asociar a una disfunción de órganos sistémicos, es decir, iba a causar lo que son, o se iba a darse lo que es un daño orgánico ya, y esto pues principalmente va a afectar lo que es el pronóstico de supervivencia del paciente, y que pues esta clasificación de la TG13 aún la consideraba adecuada para lo que es la valoración, porque permitía distinguir lo que es, digamos, según los exámenes de laboratorio, incluso los signos que esté presentando el paciente, el nivel de severidad en el que esté, pues, el grado de colestitis aguda en el que esté el afectado. Decía que pues, estos criterios de severidad, principalmente en las guías, iban a funcionar para el momento del ingreso, que no eran, digamos, como que muy predictoras al momento de determinar, digamos, a los momentos de hospitalización, que por ejemplo en la TG18 que habían guías que, bueno, habían, perdón, no habían guías, sino que habían otras, digamos, escalas que se habían inventado que relacionaban o asociaban también el índice de masa corporal, comorbilidades, si es que había presentado, digamos, si es que estas comorbilidades se encontraban o no controladas, e incluso, bueno, para lo que es al momento de la estancia hospitalaria, ya se utilizaba lo que es la escala de comorbilidad de Charlson y lo que es ya lo del ASA, que es los criterios de severidad, dependiendo, por ejemplo, si el paciente tiene o no bien controlada lo que es alguna enfermedad o presenta alguna enfermedad, que eso ya también voy a explicar después. Pero en sí, los criterios de severidad eran que grado 3 que el paciente podía presentar una disfunción cardiovascular, es decir, hipotensión que requiera vasopresores, disfunción neurológica, una respiratoria, renal, hepática o también hematológica. No necesariamente tiene que presentar todo, sino uno de esos síntomas al momento del ingreso. Grado 2 o moderada, pues era ya cuando el paciente iba a presentar lo que es, por ejemplo, una de las siguientes alteraciones, como son glóbulos blancos mayores a 18.000, la presencia de una masa dolorosa palpable,
lo que es los síntomas que hayan durado mayor a 72 horas o que se observe lo que es una marcada inflamación local, esto pues en base a los exámenes de laboratorio y lo que son a los exámenes de imagen. Y grado uno sería pues que no existe ni la presencia de criterios de grado 2 ni de grado 3. Todo esto pues según la TG3. Ya. Decía que qué método de diagnóstico pues recomendaba para realizar un diagnóstico de colecistitis gangrenosa y pues aquí bueno, la guía recomienda la tomografía computarizada con contraste o también la resonancia magnética con contraste. Decía que esta permitía realizar un buen diagnóstico de la colecistitis gangrenosa. ¿Esto por qué? Principalmente porque esto va a digamos, permitir observar si existe un engrosamiento irregular de la pared de la vesícula, si es que existe, por ejemplo, un realce de la pared de la vesícula biliar, en el caso pues de los estudios que se utilizan contraste, o si existe, por ejemplo, un aumento en la densidad del tejido graso, o también si existe lo que es gas o luz, que es bastante difícil de distinguir o bastante, claro, bastante difícil de distinguir en el eco, a diferencia de la tomografía computarizada o la resonancia magnética que permitía visualizar esto pues de una mejor manera. Decía pues que estos son, sin embargo, al ser, o sea, son estudios recomendados, sin embargo, son estudios muy costosos, por lo que se seguía manteniendo en que el eco debería ser uno de los, o el primer examen de imagen que se debería recomendar al paciente. Tenemos pues aquí un ejemplo. En la imagen A se observa el paciente pues en donde está en una fase pues temprana, lo que es la B, perdón, la B se encuentra en una fase temprana y la C el paciente se encuentra pues en una fase pues equilibrada. Decía que en estas imágenes se van a observar un engrosamiento, por ejemplo, de la pared de la vesícula, una edema, también lesiones e incluso lo que es con el uso del contraste se podía visualizar si existe una irregularidad o no de la pared de la vesícula, que estos pues también permitían determinar si es que existía alguna alteración a nivel para la colecistitis aguda. Respecto pues a también a otra pregunta que planteaba de que qué método diagnóstico por imagen se recomienda para diagnosticar la colecistitis enfisematosa, decía pues que el TG13 iba a determinar a esta colecistitis aguda moderada o también denominada como una inflamación local marcada y que decía que esta colecistitis enfisematosa iba a presentar un alto riesgo, una alta probabilidad de que vaya a resultar en una perforación. Esto principalmente tenemos que tener cuidado con esta colecistitis. ¿Por qué? Porque esto iba a, o puede, perdón, no, puede resultar en un absceso o en una peritonitis o incluso en lo que es ya una sepsis en un estado más avanzado. Para lo que es el diagnóstico, recomendaba el uso de la tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque la ecografía abdominal es bastante difícil distinguir lo que es el gas a nivel intramural y puede a lo mejor eh, simular la vesícula biliar de porcelana. Ya. Respecto para lo que es el tratamiento, o el diagrama de flujo de tratamiento de la colecistitis aguda, hay ciertos criterios para lo que es poder determinar cómo se va a abordar el manejo de la colecistitis aguda según la TG18. Principalmente debemos elegir el tratamiento según el grado de severidad que vayamos a clasificar, si es grado 1, grado 2 o grado 3, según los marcadores que ya mencioné anteriormente. También tenemos que tener en cuenta que la cirugía laparoscópica para tratar la colecistitis aguda de grados moderados y severos, principalmente solo se la debe realizar en centros avanzados y por parte de cirujanos que tengan una gran experiencia en este tipo, pues, de procedimientos. Y decía que también esta cirugía laparoscópica se la puede realizar para tratar una colecistitis aguda en grado 2 o grado 3, pero que sí cumplan, o incluso que también en grado 1,
pero que cumplan con ciertas condiciones que también ya voy a hablar más adelante, entre las cuales, pues resumiendo, sería que no presenten alguna alteración, por ejemplo, neurológica, que presenten también, por ejemplo, los índices de ASAM, dependiendo del grado, por ejemplo, el grado 3 puede ser menor a 6, también las escalas de comorbilidad, dependiendo de eso, e incluso de cómo sea su reacción al tratamiento inicial en este tipo de pacientes. Todo eso, pues, depende o es lo que el médico tiene que tener en cuenta al momento de sugerir o no lo que es la cirugía laparoscópica. Tenemos lo que es dos escalas que también nos van a ayudar para determinar cómo se encuentra o cuál es el riesgo o si es que el paciente puede o no soportar la cirugía laparoscópica. Decía que, por ejemplo, la escala de Charlson, esta se encarga de valorar si es que existe una alteración a nivel, por ejemplo, dependiendo si es que existe una alteración a nivel del corazón, algún, digamos, problema circulatorio, alguna, digamos, alteración a nivel del cerebro, por ejemplo, una demencia, algún problema respiratorio, algún problema digestivo, o incluso lo que es diabetes y un accidente cerebrovascular, todo esto se le va a asignar una calificación de 1 a cada una de estas patologías. En caso de que haya presentado, por ejemplo, una hemiplegia, una discapacidad o de que presente el paciente o tenga un diagnóstico de cáncer, ya se va a asignar lo que es una o alguna enfermedad renal, una puntuación de 2 a cada uno digamos, a cada una de estas enfermedades se le suma 2 y en caso de que presente, por ejemplo, una enfermedad hepática, se le asigna un puntaje de 3 y si es que, por ejemplo, presenta alguna enfermedad metastásica como VIH, se asigna 6 por cada uno de los diagnósticos que tenga y esto va a permitir determinar, por ejemplo, cuál es el riesgo del paciente al momento de someterse a una cirugía. También tenemos lo que es la escala LASA, que es la escala americana de anestesiología para lo que es la valoración del estatus físico, en la cual, en un breve resumen, pues es el ASA 1, determina que el paciente es sano, no tiene alteraciones físicas y tampoco metabólicas, que el ASA 2, el paciente tiene una enfermedad leve, pero que no va a interferir en su actividad diaria, es decir, se encuentra bien controlada. El ASA 3 es el paciente que tiene una enfermedad sistémica que no se encuentra controlada y que va a interferir con su actividad diaria. El ASA 4 ya es cuando el paciente tiene una enfermedad sistémica grave, pero y que también es una amenaza para la vida. El ASA 5 también va a ser cuando ya es un paciente moribundo o un paciente en estado terminal en el cual pues ya se dice que no va a sobrevivir si es que no se le realiza la operación. Y ya el ASA 6 es pues ya un paciente que se lo declara muerto. Entonces, estas dos escalas, ambas pues son las que también se utilizan al momento de determinar si es que el paciente va a poder, digamos, soportar o no la cirugía o si es adecuado, digamos, realizarle a él este tipo de cirugía. También tenemos ciertos factores que, bueno, en la TG13 mencionaba factores en general, por ejemplo, alteraciones a nivel del corazón, a nivel de lo que es renal, a nivel del hígado, pero en la TG18 se actualizaron y establecieron que, por ejemplo, existen factores negativos y factores no negativos. Los factores negativos son, por ejemplo, la disfunción neurológica, la disfunción respiratoria o una bilirrubina total mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Decía pues que estos son factores que ponen en riesgo la vida del paciente al momento de realizarle lo que es una cirugía. Y también, bueno, tenemos factores no negativos que, como por ejemplo lo que es la disfunción renal y la disfunción cardiovascular. ¿Por qué se los determinó? ¿Por qué se estableció que estos son factores no negativos? Porque pues estos principalmente pueden mejorarse o son reversibles mediante un adecuado manejo inicial y un adecuado soporte pues en el paciente. También tenemos lo que es la terapia antimicrobiana. Decía pues que esta principalmente va a buscar lo que es limitar la sepsis que se esté dando o que se haya podido dar dependiendo del grado de severidad. Por ejemplo, principalmente esto se da en grado 3
Y también esto va a buscar este tratamiento antimicrobiano, prevenir lo que es infecciones en el sitio quirúrgico y prevenir lo que son también las formaciones de abscesos, principalmente el intrahepático. Decía que si bien sugería que se haga lo que es un drenaje de lo que son los árboles biliares, que el pilar del tratamiento de esta colecistitis aguda es en sí la terapia antimicrobiana y que pues para esto tenemos que tener en cuenta lo que es principalmente la gravedad y la patología y que también tenemos que tener en cuenta que la terapia antimicrobiana de carácter profiláctica también nos va a ayudar, perdón, a prevenir lo que es la infección. Decía que pues antes de seleccionar esta terapia antimicrobiana, tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar lo que son estudios de laboratorio, que son cultivos, los determinaba o así los denominaba el artículo, en donde decía que se debe, digamos, realizar un cultivo, se debe obtener un cultivo de bilis al inicio de cualquier procedimiento y esto se iba a enviar, digamos, a algún laboratorio para que se analice y se determine, por ejemplo, qué tipo de bacterias se encuentra presente o también lo que es alguna biopsia para determinar, digamos, en caso de que se observe alguna necrosis en la vesícula biliar durante la cirugía. Respecto a lo que son al momento de seleccionar este tipo de tratamiento o este tipo, claro, de tratamiento antimicrobiano, tenemos también que tener en cuenta hacia qué organismo vamos a dirigir este tratamiento y también debemos tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de los medicamentos. También tenemos que tener en consideración de que existen algunas bacterias, algunos agentes orgánicos que presentan cierta resistencia, especialmente pues en estos últimos años, consecuencia de la administración bastante común de lo que son los antibióticos y que también dependiendo de esto, por ejemplo, que existen algunos como la E. coli, la Klebsiella, que tienen esta resistencia, algunas variedades, y que a esto, pues, lo que es un tratamiento empírico, lo que es un tratamiento empírico con lo que son las cefalosporinas, no va a ser muy efectivo. Y sugería esta guía principalmente el uso de lo que son los carbapenémicos, decía aquí. Entonces, respecto pues a lo que es ya a cada uno de los grados, en grado uno pues de lo que es la colangitis y la colecistitis, sugería lo que es el uso dependiendo si es una penicilina, la ampicilina más sulbactam, la cefalosporina, pues la cefasolina, la cefuroxima, la ceftriaxona, o también, por ejemplo, el uso del ciprofloxacino. Si es que, pues, todo esto dependía del tipo de bacteria. En grado 2 sugería la piperacilina toxobactam, la ceftriaxona también, el ciprofloxacino. En grado 3 hacía lo que es también, bueno, sugería que se puede utilizar lo que es la piperacilina tazobactam, la cefepime, el imipenem, cilastatina, y lo que es ya en grado lo que son, o incluso para ya infecciones asociadas a la comunidad o al entorno pues hospitalario, también se hacía la sugerencia del uso de lo que es la piperacilina tazobactam más la cefepime o el imipenem cilastatina como métodos de tratamiento inicial. Respecto a lo que es respecto a lo que es la duración de este tratamiento, todo va a depender principalmente de en qué grado se encuentre pues la colecistitis aguda. Si es que es grado uno y grado 2 y en el grado 2 dependiendo de las complicaciones que pueda presentar, se recomienda que se dé antes y en el momento de la cirugía, es decir, una dosis profiláctica, mientras que ya en pacientes que presenten ya un grado 3 o que pues, digamos, ya se recomienda lo que es un tratamiento más largo, es decir, que tenga ya una duración de un mínimo unas 2 semanas. Decía, esto también en el grado 2 también decía, bueno, depende principalmente del foco de la infección, pero lo que recomendaba en sí es eso.
un tratamiento profiláctico en grado 1 y grado 2, y en grado 3 ya un tratamiento, lo que es luego de la cirugía. Luego de la cirugía. Decía que también, pues, aquí, dependiendo de estos grados, en el caso de que el paciente, digamos, presente alguna perforación, se recomendaba un tratamiento antimicrobiano también, asimismo, de 2 semanas, y que hoy, que incluso este tratamiento se continúe hasta que el paciente deje de presentar síntomas como fiebre, o que también los recuentos de glóbulos blancos disminuyan hasta sus rangos normales, y que al momento de la exploración abdominal y de los exámenes de imagen no se observe ninguna alteración en este tipo de pacientes. Ya. Respecto a lo que es el tratamiento, respecto a lo que es el tratamiento de la médico inicial de la colecistitis aguda, en la TG13 y en la TG07 no se consideraba lo que es las comorbilidades y el estado físico del paciente, y que pues decía que en la colecistitis aguda de grado 3 no iba a ser elegible para cirugía. Todo esto resultado de estudios anteriores que consideraban que pues esta cirugía laparoscópica o la cirugía abierta también presentaba efectos, digamos, presentaba muchas complicaciones, perdón, y muchos riesgos para el paciente, ya en un grado bastante avanzado. Sin embargo, en esta nueva actualización de la TG18 y en base a todos los estudios que se han realizado, decía que el tratamiento médico inicial en todas las fases y dependiendo de cómo se encuentre clasificado, que eso también ya voy a hablar más adelante, recomendaba la cirugía laparoscópica. Sin embargo, y en grado 2 y 3 que se tenga en cuenta un cambio a una cirugía ya abierta. Todo esto dependiendo también de los hallazgos que encuentre el cirujano durante el procedimiento. Respecto al tratamiento médico inicial, lo que se busca o lo que se tiene que realizar primeramente el médico es realizar una corrección hidroelectrolítica que inicie una terapia antimicrobiana empírica, y que se administre analgesia. Y además de eso, que se realice lo que es una monitorización continua de la respiración y de la hemodinamia del paciente para determinar cómo se encuentra o cuál es el estado del paciente al momento del ingreso y durante todo, pues, toda su hospitalización. Otra pregunta, pues, respecto también a lo que es los estudios, era que si es que se recomendaba, y a procedimientos quirúrgicos era si se recomendaba la colestitis laparoscópica para la colestitis aguda en comparación con la colecistectomía abierta. Decía que principalmente se debe priorizar, tratar de priorizar la colecistectomía, la cirugía laparoscópica sobre la abierta por diferentes factores, tales como por ejemplo menor dolor en sitio de la herida, menor presencia de posibles complicaciones postoperatorias. Decía que también incluso, a pesar de que no era mucho la diferencia de estadio en el hospital, sí decía que una cirugía laparoscópica iba a tener, digamos, en el paciente el paciente iba a tener una mejor calidad de vida, y que pues los diferentes estudios determinaron que existía una diferencia de alrededor de 1,7 días menor de hospitalización en cirugías. Sin embargo, que en la cirugía laparoscópica, a diferencia de la abierta, los gastos para el paciente y para lo que es el entorno de la salud iban a ser mucho menores, y los beneficios también respecto a lo que es la calidad de vida, que es lo que se busca en todas las personas, pues también iba a ser mucho mejor por el tipo de procedimiento que se le iba a realizar. Esto pues, como ya dije, iba a presentar una mejor calidad de vida, pero eso sí, iba a lo que es representar mayores costos operatorios. ¿Por qué? Principalmente por digamos, el profesional, principalmente por el tipo de profesional que es decir, experimentado, que sea especialista en cirugías laparoscópicas, y también por todo el material necesario para realizar este tipo de cirugías, que a diferencia de la abierta, son mucho más costosos y son más materiales específicos o especiales, digamos, para realizar mejor esta cirugía, pero que en general, en los costos en general, en la TG18 manifestaba que
La Colelap es mejor por el resultado al final, que es menos costos para, tanto para el paciente como para el entorno de salud y una mejor calidad de vida, que es lo que se busca. Respecto a lo que es el tratamiento óptimo para la colecistitis aguda según el grado de gravedad, en el grado 1, que esta cirugía laparoscópica se debe realizar luego de que el paciente es resistente para la cirugía, es decir, que lo que es la escala de comorbilidad y de ASA en el paciente pues se encuentre, no tenga ninguna comorbilidad o sus, alguna, digamos, enfermedad o el diagnóstico que presente se encuentre controlado, digamos, se encuentre medicado y que no consideraba óptimo en el grado 1 que se inicie un tratamiento conservador y que se tenga que realizar una revaloración continua, digamos, y que se tenga que realizar una revaloración continua en caso de que el paciente presente lo que son comorbilidades o lo que es el ASA tenga un grado 3, un grado 4, se le haga una constante reevaluación para ver si el paciente, en base al tratamiento que se le dio en el hospital, ya se encuentra estable y va a tolerar bien lo que es la cirugía, el proceso operatorio. Respecto al grado 2, también considera que la cirugía laparoscópica tiene que ser realizada o sugerida al paciente luego de que ya se determine si el paciente es óptimo para la cirugía y que se tiene que aquí tener en cuenta que el cirujano tiene que tener en cuenta que puede realizar un cambio de cirugía laparoscópica a cirugía abierta dependiendo de los hallazgos que el médico encuentre durante el procedimiento y que no consideraba óptimo considerar un tratamiento conservador y un drenaje biliar en caso de que se pueda realizar la cirugía laparoscópica. Y ya cuando es un grado 3 cuando ya el paciente presenta una disfunción orgánica, ya presenta alteraciones, se debía determinar lo que es el grado de disfunción de los órganos, intentar estabilizarlos a estos mediante un tratamiento hemodinámico, es decir, una restricción de líquidos, terapia antimicrobiana y lo que es la analgesia. Y también luego se va a tener que valorar los factores negativos, los cuales son la disfunción neurológica, la respiratoria y la presencia de ictericia, es decir, una bilirrubina total mayor o igual a 2 más lo que es un ASA y también lo que es la escala de Charlson de la comorbilidad. Y que luego de que se haya determinado que el paciente se encuentre estable y apto para que se le pueda realizar todos estos procedimientos, se le realice lo que es la cirugía laparoscópica, pero teniendo en mente que es muy probable que se tenga que cambiar a una cirugía abierta, dependiendo de los hallazgos también que se puedan encontrar. Ya. Respecto también aquí quiero añadir al tratamiento óptimo, decía que, bueno, y también es una pregunta que se aborda adelante, es lo del drenaje, lo de realizar un drenaje biliar. Decía que todo depende de en qué momento se plantea operar al paciente, si es que se plantea operar de forma urgente, que no recomendaba realizar un drenaje biliar, la TG18. Esto pues en base a que el paciente puede presentar un mayor riesgo de sangrado durante la cirugía posterior al drenaje, a la realización de un drenaje biliar y que sugería que si es que se realiza el drenaje, la operación en base a dos artículos o dos estudios del 2016, si mal no recuerdo, que pues se lo realice de entre 4 a 6 semanas después de haber realizado este drenaje porque pues ahí ya el paciente o en base a esos estudios presentaron lo que es una buena evolución. Ya, respecto al cuál es el momento más óptimo para realizar lo que es la colecistectomía en la colecistitis aguda, se debe principalmente considerar, como ya se ha dicho anteriormente, si el paciente puede o no soportar la cirugía y sugerirle que se le realice pues esta de forma temprana, independientemente de cuánto tiempo haya pasado. Esto desde el inicio. Tenemos que tener en cuenta que anteriormente, bueno, en anteriores días, como la TG3 y la TG07, se decía que al realizar lo que es la cirugía en menos de 24 horas del inicio de los síntomas,
el paciente, pues, aquí se consideraba una cirugía temprana y el paciente tenía digamos, iba a presentar una mayor evolución. Sin embargo, para esta TG18 encontraron que los pacientes por lo general no se presentan a las 24 horas o pues en un gran porcentaje no se van a presentar 24 horas luego de haber presentado los síntomas, porque ellos primero tratan de solucionar ese dolor mediante la automedicación, sino que ellos iban a presentar incluso hasta 72 horas antes de la presencia de síntomas. Entonces aquí se actualizó que es una cirugía temprana y una cirugía lo que es ya tardía. Decía que temprana pues iba a ser una cirugía realizada desde las 72 horas hasta una semana de haber presentado el cuadro clínico y que pues en una comparación entre estas tres guías decía que la cirugía en la guía, los criterios de Tokio del 2007, se tenía que realizar luego de la admisión al hospital. Sin embargo, en la TG13 se actualizó y que aparte de que esta cirugía se realice luego de la admisión hospitalaria, el paciente tenía que haber presentado los síntomas antes de las 72 horas. Y vuelta en la TG18, esto se actualizó y se determinó que al paciente pues se le debía, pues en base, claro, a todos los estudios y valoraciones que se le haya realizado, se debía proceder con la cirugía luego de la admisión hasta lo que es más, los síntomas de 72 horas hasta una semana luego de haber presentado lo que es el dolor, molestias o alguna alteración que refiera pues la persona. También respecto pues a esta misma pregunta, tenemos que considerar que los tiempos de operación tardías, es decir, menor a 24 horas, en pacientes, perdón, que presentaron síntomas en menos de 24 horas o menos de 72 horas, iban a ser menos, es decir, la cirugía iba a durar menos, perdón, claro, en cirugía tardía, la operación iba a durar menos que en la cirugía temprana. Esto principalmente porque el paciente pues ya la inflamación se va a encontrar pues disminuida y dependiendo pues de qué tipo de terapia se haya realizado, todo lo que son signos, por ejemplo, la terapia antimicrobiana haya hecho efecto, todo esto, todas esas alteraciones se van a controlar y por ende la cirugía va a ser mejor en una colecistectomía tardía. Sin embargo, decía que lo que es cuando se realiza una colecistectomía temprana, la estancia hospitalaria va a ser menor y que lo que es el costo total del tratamiento también iba a ser menor en la colecistectomía temprana, es decir, principalmente dentro de las 72 horas. Tenemos también que considerar que si bien en la colecistectomía tardía los tiempos de operación son más cortos o pueden llegar a ser más cortos, el paciente puede durante todo este tiempo que se encuentra hospitalizado, puede presentar lo que son episodios de cuadros de colecistitis aguda y que esto iba a causar que los tejidos vayan a cicatrizarse por consecuencia de episodios pues repetitivos de inflamación y esto iba a causar a futuro que la cirugía pues se complique o no se pueda realizar una cirugía laparoscópica, sino que se tenga que cambiar a una cirugía abierta. Respecto a también cuál es el momento óptimo para lo que es de la colecistectomía después del drenaje transhepático percutáneo, también denominado drenaje biliar, decía que en pacientes de alto riesgo, como ya manifesté anteriormente, no se recomendaba lo que es este drenaje biliar en caso de que se espere pues operarlo inmediatamente y que pues al realizar un drenaje biliar los pacientes iban a presentar tiempos de operación, primero, más largos y que también iban a presentar un mayor sangrado. Y que dos estudios, pues, determinaron que, como ya dije, que los pacientes, luego de 4 a 6 semanas de habérsele realizado el drenaje biliar, fueron operados con una ColoLab, estos presentaron buenos resultados y una buena evolución sin complicaciones. Por eso mismo la guía no recomendaba un drenaje biliar en pacientes que se sospeche, digamos, no, que se esté pues esperando realizar la cirugía en el menor tiempo posible. Ya. ¿Cuál es el momento? Bueno, esto ya expliqué.
Ya, bueno, este es en sí lo que es el estudio que manifestaba del drenaje biliar respecto a la cirugía laparoscópica, en los cuales decía que pacientes que pacientes en los que se les realizó una cirugía temprana iban a presentar, primero, mayores tiempos de operación y también iban a presentar lo que son mayores complicaciones, mayor riesgo de sangrado y que entre, digamos, pacientes que se le realizó o no se le realizó un drenaje biliar, los que se le realizó un drenaje, pues iban a presentar o presentaban una mayor probabilidad de tener que cambiar a una cirugía abierta y por ende iba a aumentar lo que es la estancia hospitalaria. Ya. ¿Cuál es el factor de riesgo? También otra pregunta que nos realiza la TG18 es, ¿cuál es el factor de riesgo que debe posponer una operación de colestitis aguda? Y bueno, en lo que aquí nos manifiesta es que en el grado 1 y 2 puntajes de la escala de comorbilidad que sean mayores o igual a 6 y que también una escala de LASA que sea mayor o igual a 3. Estos, pues, principalmente van a ser indicadores del riesgo quirúrgico, es decir, indicadores de que el paciente puede tolerar o no la cirugía. En grado 3, aparte de lo que es estos puntajes de la escala de comorbilidad y del ASA, teníamos también que tener en consideración factores predictivos negativos como la disfunción neurológica, una alteración respiratoria y una coexistencia de ictericia. Ya. Respecto a lo que es un algoritmo para el manejo en sí de la colecicitis aguda, tenemos que en grado 1, pues aquí la cirugía laparoscópica de forma temprana va a ser el tratamiento inicial o el tratamiento recomendado. Sin embargo, en pacientes que presenten un riesgo quirúrgico, la guía sugería aquí que se inicie pues con una terapia antibiótica y con una estabilización en sí en general del paciente, de la hemodinamia del paciente, para luego después volver a reevaluarlo al mismo y en caso de que presente una mejora, se le realiza la cirugía laparoscópica. Ya, en lo que es grado 2 decía pues que en esta colestitis aguda de grado 2 por lo general bueno, esta por lo general va a irse acompañada de una inflamación local y que aquí se tiene que tener en cuenta que existe una mayor dificultad al momento de realizar una cirugía laparoscópica y que esta cirugía laparoscópica se puede realizar si es que el médico se encuentra en un centro, en un hospital bastante avanzado que cuente con el suficiente material personal y experiencia y también en base a lo que es el uso de las escalas, la escala de comorbilidad y la escala ASA y que pues en caso de que digamos, en caso de que el proceso inflamatorio mejore, se puede indicar lo que es la cirugía laparoscópica. En caso de que ya el paciente no presente una mejora ante el tratamiento, o que, por ejemplo, digamos, se requiera o se haya realizado un drenaje biliar que tenga también lo que es digamos, un valor en la escala de comorbilidad mayor o igual a 6 y claro, en la escala de comorbilidad y de ASA mayor o igual a 3 que pues no se realice una cirugía laparoscópica, sino que se postergue esa cirugía y por ende se continúe con lo que es el tratamiento y se considere aquí ya la transferencia de este paciente a un centro de mayor nivel, más avanzado y que cuente con los recursos necesarios para poder tratar cualquier complicación que presente la persona. Respecto a lo que es ya un grado 3, es decir, ya un grado más severo que va acompañado de una alteración ya a nivel orgánico, aquí lo que nos sugiere primero es lo que es el soporte o lo que es la estabilización del paciente mediante lo que es el uso o la realización de un correcto manejo ventilatorio, una correcta estabilización hemodinámica y un correcto tratamiento médico inicial. Decía que esta colecistectomía temprana puede ser posible, pero bajo cuidados intensivos y también bajo la supervisión de un cirujano que sea experto en lo que es este tema de cuidados intensivos.
También que se tiene que considerar aquí bastante factores predictivos y los factores predictivos negativos, como por ejemplo lo que es la ictericia, la disfunción neurológica, la presencia de disfunción respiratoria, y que pues como la operación temprana va a ser mejor en pacientes que tienen lo que son insuficiencias, por ejemplo, la disfunción cardíaca y la renal, que son insuficiencias o factores no negativos que pueden ser corregidos mediante un adecuado manejo, pues esto decía que ahí en este tipo de pacientes sí se puede, una vez que se encuentren estabilizados, realizar una cirugía laparoscópica, pero considerando también el cambio a una cirugía, lo que es abierta. Y esto principalmente, decía, una vez estable y que también se busque realizar en el menor tiempo posible luego de haber el paciente sido admitido al hospital. En caso de que no se pueda realizar la cirugía laparoscópica, que no se haya logrado estabilizar al paciente y se observe alguna clase de complicación que sea difícil de manejar, que se considere lo que es la derivación a un centro de mayor nivel especializado en este tipo de cirugías y que cuente con todo el personal. En sí, aquí pues tengo un algoritmo que resume lo que es el tratamiento en cada uno de los grados. Esa es la Eh, misma, Jorge, avanza por el cuestión de tiempo. Al final es la Ujú. misma, solamente que era la otra, ¿no? Sí, y también tenemos lo que son criterios de transferencia para un centro de mayor nivel. En el caso, pues, decía que en casos de colestitis aguda grado 3, al paciente se debería siempre considerar derivar a lo que es un centro de mayor nivel, principalmente por las complicaciones que puede presentar. En caso de colestitis aguda moderada, el paciente debe recibir un tratamiento adecuado, y en caso de que no se pueda realizar la cirugía o no se observe alguna respuesta positiva ante el tratamiento del paciente, se lo derive a un centro de mayor nivel. Y lo que es un criterio de transferencia en lo que es el grado 1, la colestitis aguda leve, pues en el caso de que se retrase la cirugía a consecuencia de alguna comorbilidad que pueda estar presentando el paciente. Entonces, para concluir en sí, lo que nos dicen estas guías de la TG18 es que si es que se sospecha de una colecistitis aguda en base, como dije, a los criterios de locales, sistémicos y al más el estudio de imagen y ya se corrobore un diagnóstico, se establezca un diagnóstico, al paciente se lo esté monitorizando cada 6 a 12 horas. Que el estudio inicial sea la ecografía abdominal. En caso de que esta ecografía no muestre buenos resultados, se realice una tomografía computarizada y también o una resonancia con contraste, dependiendo de qué es lo que se esté buscando, qué signos se esté buscando, de qué se esté sospechando de alteración que esté presentando en la vesícula. Que se utilicen los criterios de evaluación de gravedad para evaluar cómo se encuentra el paciente, como lo es en grado 3, alguna alteración a nivel de corazón, a nivel respiratorio, a nivel renal, mediante los estudios de laboratorio en grado 2, como por ejemplo son lo que es el linfocitos mayor a 18.000. Todo eso tenemos que tener bastante en cuenta, y que tener en cuenta que la colecistectomía, tan pronto como se haya realizado el diagnóstico de esta patología, se tiene que iniciar el tratamiento. Que en pacientes de grado 1 se realice una cirugía laparoscópica temprana, y que si es que es si es que es 72 horas posterior a que iniciaron los síntomas, pues es mucho mejor, porque el paciente, el tiempo de operación va a ser menor, y que su calidad de vida también va a ser mejor. Que en caso de que se seleccione un tratamiento conservador para los pacientes en grado 1 y no se observe una buena respuesta a este tratamiento, pues que se reconsidere un monitoreo continuo, la realización de la cirugía laparoscópica, es decir, postergarla hasta que se estabilice, o una derivación a un centro de mayor nivel. En pacientes de grado 2, que pues se considere la cirugía laparoscópica si es que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, y que en grado 3 ya el paciente pues ya está bastante con una alteración a nivel orgánico, que se realice un drenaje biliar temprano,
si es que no existe, digamos, factores negativos, alguna alteración, como ya dije, neurológica respiratoria, o también que no se esté considerando la cirugía de forma temprana, sino que es primero se esté buscando estabilizar al paciente y luego, ya que una vez se encuentre estabilizado, se lo opere, principalmente por lo que ya dije, los riesgos de sangrado y las altas probabilidades de cambiar de cirugía laparoscópica a abierta en base a todos los estudios que se ha encontrado o que ha encontrado la TG18 y que siempre se realice un cultivo de lo que es de sangre, de bilis, o si es que es posible de ambos en pacientes de grado 2 y 3, esto principalmente para ver la terapia con la que se inicia o el manejo, lo que es del antibiótico. Y finalmente, siempre tener en cuenta que se debe considerar la transferencia del paciente a un centro de mayor nivel, si es que no se puede realizar la cirugía laparoscópica o si es que al paciente no logra responder bien ante lo que es el tratamiento. Y si no se Ayúdame, cuenta. ayúdame, Sí. Jorge, disculpa que te interrumpa. Ayúdame con con la diapositiva anterior para aprovechar esa diapositiva. Muchachos, para argumentar un poco, quizás no les quedó bien claro. Recuerden que cuando Jorge inició la exposición, hablaba que los criterios diagnósticos para una colecistitis estaban los criterios A, los criterios B y los criterios C, ¿no? Y que se decía que una colecistitis tenía un diagnóstico de sospecha cuando el paciente solo presentaba criterios A y criterios B. ¿Claro? Y entonces en la primera parte de esta diapositiva donde dice, si se sospecha de colecistitis aguda, la evaluación diagnóstica debe ser cada 6 a cada 12 horas. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que un paciente que presente dolor en cuadrante superior derecho, por ejemplo, ¿ok? O tenga un signo de Murphy y que aparte le hagan exámenes de laboratorio, esté con leucocitosis o con fiebre, pero le mandan a hacer una ecografía, que es el criterio que realmente da el diagnóstico definitivo. Y esa ecografía viene con resultados sin signos de colecistitis aguda. A este paciente es que ustedes deben evaluar cada 6, cada 12 horas. ¿Quedó claro? Porque este paciente se mantiene con diagnóstico de sospecha, ya que el único o el último que da diagnóstico confirmatorio son los signos ecográficos de colecistitis aguda. ¿Quedó claro? Ahora, si este mismo paciente, por ejemplo, ya le mandaste una ecografía y sigue todavía con signos de sospecha y la ecografía sale sin signos inflamatorios, y ya lleva 2 ecografías, por ejemplo, o realizado por 2 diferentes imagenólogos, y tú sigues pensando que este paciente tiene colecistitis aguda, ¿ok? A este paciente es que es tributario de realizarle una tomografía o una resonancia magnética. ¿Quedó claro? Cuando tú, a pesar de varias ecografías, siguen sin signos de colecistitis y tú, sin embargo, por signos inflamatorios locales y sistémicos, sigues sospechando de que tiene una colecistitis aguda, ahí debes indicar una tomografía. ¿Qué pasa, Jorge? La tomografía pierde sensibilidad y especificidad para la colecistitis aguda, pero es porque no puede, en muchas ocasiones, no diagnostica el cálculo. ¿Quedó claro? Pero sin embargo tiene alta especificidad y sensibilidad para medir el grosor de la pared, signos inflamatorios alrededor de la vesícula, ¿ok? Edema perivesicular. Ahí sí tiene mayor sensibilidad que la ecografía y que la ecografía misma. Y por ende, vuelvo a decir, si es que este paciente tiene signos de sospecha y la ecografía da negativa, ahí debemos indicar una tomografía. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué es lo que te dice esta recomendación? Que una vez que tú ya estableciste el diagnóstico definitivo de colecistitis aguda, ¿quedó claro? Debes pasar al diagnóstico a la clasificación de la severidad de esta colecistitis para determinar cuál es el tratamiento más óptimo de este paciente. ¿Quedó claro? Ya tengo el diagnóstico confirmado. Sé que tengo que ingresar a este paciente. Ahora voy a determinar si este paciente es meritorio realizarle un tratamiento quirúrgico o no. ¿Cómo lo voy a hacer inicialmente? Con el diagnóstico, clasificando esa colecistitis según su severidad. ¿Quedó claro? Voy a determinar si el paciente tiene un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Por ejemplo, un paciente que tenga más de 72 horas con el cuadro clínico, ya tú dices un grado moderado. ¿Quedó claro?
Un paciente que tenga leucocitos mayores de 18.000, ya dices que es un grado moderado. Un paciente que tenga una masa palpable en cuadrante superior derecho, ya dices que es moderado. ¿Quedó claro? Y entonces deja de ser leve. ¿Ok? Y por eso es importante clasificar la severidad. Entonces, una vez muchachos que tengamos la severidad y por ejemplo, pongamos un caso hipotético, ¿no? Un paciente que tiene menos de 72 horas con el cuadro clínico, los leucocitos están por debajo de 18, en la ecografía no hay signos de peritonitis, no hay signos de colecistitis enfisematosa, gangrenosa, ¿ok? Que hagan que sea una marcada inflamación local. Tú dices, este paciente tiene un grado 1, ¿ok? Entonces, casi siempre la gran parte de los pacientes con colecistitis aguda grado 1 se benefician de una colecistectomía temprana. ¿Y qué quiere decir colecistectomía temprana? Es aquella que es realizada antes de la primera semana de iniciado el cuadro clínico. ¿Quedó claro? Lo ideal, lo óptimo, muchachos, que sea antes de las 72 horas. Eso es lo ideal y lo óptimo, pero sin embargo, actualmente con la guía de Tokio 2018 dice que puedes realizar con seguridad una colecistectomía temprana hasta la primera semana de iniciar los síntomas, ¿ok? Ahora, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué motivo? Porque ya sabemos que se va a beneficiar de una colecistectomía laparoscópica temprana. Pero muchachos, a todo paciente debemos verificar en la escala de ASA y en la escala de comorbilidad de Chaslon en qué puntaje tiene. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque hay que verificar si este paciente va a resistir o no la cirugía. Por ejemplo, si es una paciente diabética descompensada, con su glicemia descompensada, por ejemplo, glicemias de 300, hipertensa, descompensada, ya tú sabes que ese es un paciente ASA 3, ¿quedó claro? Por lo tanto, dentro de la categoría de ASA 3 o mayor a 3, no se debe realizar una colecistectomía temprana hasta que el paciente se le corrija su situación que la coloca en un ASA 3. Por ejemplo, esta diabética que mencionamos, ¿no? Tenía la glicemia descompensada. Ah, bueno, instauro una terapia de insulina para mejorar esa glicemia. Inicio antibiótico para controlar la infección y así de esa manera trato de controlar la hiperglicemia que tiene. ¿Quedó claro? Igualmente la hipertensión. En ese momento era ASA 3, pero quizás mañana o pasado de ASA 3 baje a ASA 2. ¿Quedó claro? Y ahí ya se beneficiaría de realizar una colecistectomía temprana. De igualmente con los índices de comorbilidad de Chaslon. ¿Quedó claro? Que ese es el puntaje. Por ejemplo, para los grados 1 y 2, recuerden que paciente con puntaje mayor o igual a 6 no debería realizarse una colecistectomía temprana. ¿Quedó claro? Por ende, estos pacientes casi siempre se benefician de una colecistectomía diferida. ¿Qué quiere decir? Yo inicio tratamiento de soporte y antibiótico y evalúo la respuesta a ese tratamiento, ¿ok? Porque yo le diferí la cirugía porque tenía un índice de comorbilidad de Chaslon mayor de 6 o de 6, por ejemplo, ¿ok? Y una de las preguntas que yo te iba a hacer, Jorge, era que dentro de ese índice de comorbilidad de Chaslon, pone que un paciente con SIDA tiene puntaje de 6. Por ende, yo te hago una pregunta. ¿Todo paciente con prueba de VIH positivo le darías punto de 6 o no? Dependiendo si es que ya el paciente, o sea, digamos, si el paciente se encuentra en la etapa de VIH o ya si el paciente ya ha desarrollado, ya se ha instalado la enfermedad del SIDA en sí como tal. Eso Por es, lo, eso es lo que yo quería que me aclararan, ¿ok? No vaya a ser que porque tiene un paciente con VIH cero, o sea, un paciente cero positivo, ustedes le van a poner un puntaje de 6. No. Recuerden que paciente SIDA es aquel paciente que ya tiene enfermedades que marcan SIDA o que tiene un conteo, por ejemplo, de CD4 menor de 200 o una carga viral bastante elevada. ¿Quedó claro? Entonces eso es importante determinar qué paciente le vamos a poner el puntaje de 6 porque si no, no operáramos los pacientes con cero positivo, por ejemplo, de VIH positivo. ¿Quedó claro? Ahora, igualmente, muchachos,
es la clasificación esta cuando los pacientes están grado 2. ¿Ok? Siempre es importante aprenderse de memoria a quién voy a categorizar grado 1, a quién voy a categorizar grado 2. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, bien dijo Jorge, aquellos pacientes con grado 2 o grado 3 deberían operarse en un centro donde exista un cirujano que tenga técnicas avanzadas de laparoscopía. ¿Quedó claro? Para así disminuir un poco la morbilidad y la mortalidad que pueden estar asociadas a este procedimiento. Pero bueno, siempre es importante determinar, ya de por sí tenemos que un paciente grado 2 es el que tiene más de 72 horas. Y como yo te dije inicialmente, lo óptimo de realizar la colecistectomía temprana en un paciente con colecistitis aguda es que sea menor de 72 horas de iniciado los síntomas. Pero bueno, actualmente con todas las técnicas y los procedimientos que se pueden realizar, ya se ha visto que es seguro operar a un paciente hasta una semana. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este paciente grado 2? Por ejemplo, paciente grado 2, iniciamos tratamiento terapéutico en el sentido de iniciamos antibiótico, iniciamos medidas de soporte y evaluamos la respuesta. ¿Qué significa, muchachos, evaluar la respuesta? Es evaluar que el día de mañana el paciente presenta menor dolor, los leucocitos empezaron a disminuir, la proteína C reactiva empezó a ser menor de valor. ¿Quedó claro? El paciente, eso es evaluar la respuesta, es que el paciente está respondiendo al tratamiento terapéutico. Mientras que el paciente que, a pesar de la terapia del dolor, la terapia con antimicrobianos, con antibióticos, no responde, ¿es por qué? Porque continúa haciendo fiebre, porque sigue con signos inflamatorios, por ejemplo, de reacción peritoneal. Los leucocitos, en vez de disminuir, siguen aumentando. Ese es un paciente que no tiene respuesta. Por lo tanto, ese paciente, si está dentro de los 7 primeros días, se le debe realizar una colecistectomía temprana. ¿Quedó claro? Pero si no está dentro de los 7 primeros días, sí, o sea, hay un término de colecistectomía tardía, pero lo que más me gusta es que le digan una colecistectomía de urgencia o de emergencia. ¿Quedó claro? Es que tú le haces la colecistectomía a este paciente producto a que no mejora con el tratamiento impuesto, ¿ok? No mejoró con el antibiótico, no mejoró con la analgesia, no mejoró con la dieta que quizás le pusiste. Entonces, de ley que se impone la colecistectomía. ¿Quedó claro? Que cuando pasa por encima de 7 días ya se le dice que es una colecistectomía tardía o de urgencia y emergencia. ¿Quedó claro? Por ejemplo, le pudiste hacer la colecistectomía, ya sea laparoscópica o ya sea que la convertiste y le hiciste una colecistectomía convencional, está hecho el tratamiento. Pero muchas veces, muchachos, no se puede realizar ese procedimiento. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque todo está emplastronado, hay riesgo de lesionar estructuras. Entonces ahí está el realizar el drenaje. ¿Quedó claro? El drenaje biliar. Y ese procedimiento, cuando lo hacemos nosotros, quedó claro, como procedimiento quirúrgico, no como punción percutánea de drenaje, se conoce con el nombre de colecistostomía. ¿Qué quiere decir? Abrimos la vesícula por su fondo, retiramos el cálculo que está ocasionando la obstrucción de ese conducto cístico y colocamos una sondita, cerramos y exteriorizamos esa sondita para que drene la bilis. ¿Quedó claro? Y lograr la desinflamación. Ahí le hicimos entonces un drenaje, pero es un drenaje por un procedimiento abierto que se conoce como colecistostomía. ¿Quedó claro? Entonces esas son las opciones. Te diste cuenta que este paciente grado 2 pasó por una colecistectomía diferida porque inicialmente no opté por el tratamiento quirúrgico. Inicialmente empecé con antibiótico, medidas de soporte y evalué la respuesta. Iba mejorando la respuesta, lo mantengo y le difiero la colecistectomía y se la puedo hacer una colecistectomía electiva. ¿Quedó claro? Después de 6 a 8 semanas. Pero este paciente no mejoró, o perdón, este paciente fue mejorando y esos índices de Charslon o esa asa que tenía mayor de 6 o de 6 o la asa mayor de 3 o de 3 mejoró también sus condiciones. Le hago una colecistectomía temprana
si es antes de los 7 días. ¿Quedó claro? Pero, por ejemplo, este paciente nunca mejoró el ASA, nunca mejoró el Charlson, ¿quedó claro? Pero no mejoraba, se estaba poniendo séptico, ¿ok? No tenía respuesta al tratamiento. Le hago una colecistectomía tardía, urgente o de emergencia. ¿Quedó claro? Esos son los pasos del tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Ahora, ¿qué sucede con el grado 3? El grado 3 de inicio nunca se va a beneficiar con una colecistectomía temprana, salvo el caso, vuelvo a decir, que tenga un índice de Charlson menor a 4 o igual, un ASA, quedó claro, menor, o sea, de 2 o menor a esto, ¿ok? Pero que tenga factores predictivos no negativos. ¿Qué quiere decir? El paciente vino con una falla renal, por ejemplo. Tenía una creatinina de 2 o una creatinina de 2.5. ¿Ok? Pero este paciente, cuando yo inicié el tratamiento, le di una adecuada reanimación, le puse antibiótico, ¿quedó claro? Y esa creatinina que estaba en 2.5 ya está en el control, está en 1.5, por ejemplo, o esa hipotensión que tenía porque el paciente estaba deshidratado, porque estaba séptico, mejoró, las presiones mejoraron, la presión arterial sistólica está por encima de 100, con la diastólica por encima de 70, o sea, ya el índice predictivo mejoró ya de por sí, se puede beneficiar de una colecistectomía temprana cuando está dentro del tiempo. ¿Quedó claro? Pero en caso de que no mejore el paciente o tenga factores predictivos negativos, como alteración del estado de la conciencia por la sepsis, ¿quedó claro? Que tenga insuficiencia respiratoria por la sepsis, ¿ok? Y que esto está asociado más aún todavía a una bilirrubina mayor de 2, siempre, muchachos, se difiere la cirugía hasta que el paciente mejore sus condiciones y se debe hacer de forma electiva. ¿Quedó claro? Esa colecistectomía. Y si el paciente no mejora y se mantiene séptico, lo que se beneficia es hacer un drenaje biliar. ¿Quedó claro? Una colecistostomía percutánea o ya sea abierta si no tenemos las condiciones para hacer la percutánea. ¿Ok? Está claro lo que debemos realizar en los pacientes con colecistitis aguda en cuanto al tratamiento quirúrgico y en cuanto a tu tratamiento como debe ser. El cuadro de los antibióticos está muy claro, ¿no? Grado 1, actualmente ya no se recomienda ampicilina más sulbactam por el alta resistencia que tiene la E. coli. Recuerden que la E. coli es el germen más frecuente encontrado en los pacientes con colecistitis aguda. Ahora, ¿qué sucede? Que eso depende, ¿no? De dónde te encuentres. Por ejemplo, Ecuador todavía no existe tanta resistencia a la ampicilina más sulbactam, pero ya en Perú ya tenemos la resistencia. Y entonces depende de cómo se maneja. Por esa razón, ustedes todavía verán pacientes con ampicilina más sulbactam con colecistitis aguda, todavía o sea, todavía aquí en el Ecuador. Sin embargo, muchachos, se recomienda el uso de la cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál tenemos nosotros? La ceftriaxona, ¿ok? Siempre asociada al metronidazol. Siempre deben asociar al metronidazol esta cefalosporina. ¿Quedó claro? Y en caso de que el paciente tenga alergia a esta cefalosporina o a las penicilinas, ¿sí? Se recomienda el uso de las fluorquinolonas. ¿Cuál? La ciprofloxacina, por ejemplo. ¿Ok? Asociado al metronidazol. ¿Ok? En grado 1, grado 2, no se recomienda usar piperacina tazobactam, perdón, no se recomienda el imipenem, el meropenem. Quizás el único que se puede recomendar es el ertapenem si el paciente no tiene respuesta. ¿Quedó claro? Es el único que generalmente se recomienda en la guía. Y ya sí, en el grado 3 o en el grado 2, sí, podemos usar de inicio la piperacilina más tazobactam, ¿ok? Y en caso de que no responda, podemos mejorar también con algún carbapenémico, ¿ok? Imipenem, meropenem, ertapenem. También en el grado 2 podemos usar cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona asociada siempre al metronidazol. ¿Ok?
¿Dudas, muchachos, en cuanto al tema? ¿No? Ujú. De forma general, felicitar a Jorge. La exposición realmente es como debería ser, Jorge. Se vio que tienes dominio del tema, que no solamente estuviste leyendo las diapositivas, sino que leíste la guía y es como debería ser. Es lo que yo espero de todos ustedes, muchachos. ¿Ok? Entonces, felicitarte, darte un aplauso realmente, Jorge. Y entonces